Hasta aquí. Gracias, muchas gracias, Ernestina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Interesante lo que se define ahora, porque insisto, hay un par de elecciones en 2020, pero 2021 vamos a vivir en elecciones, es la elección más grande que se haya organizado. Prácticamente todas las entidades del país tendrán comicios. Le agradezco mucho a la consejera del INE, Pamela San Martín, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, consejera? Hola, Pamela. ¿Cómo estás, Manuel? Saludos a tu auditorio. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Entonces, las mañaneras no se van a suspender, las conferencias del presidente López Obrador, aún con elección, aún con campaña, podrán seguirse transmitiendo. Creo que es importante precisar qué fue lo que se pidió a la Comisión de Quejas y Denuncias y qué fue lo que la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió. Lo que se pidió por parte del Partido Acción Nacional en su queja fue que se suspendieran las conferencias mañaneras basados en un par de cuestiones. La primera, que era propaganda gubernamental, que la propia Constitución establecía que se tenía que suspender con motivo de los procesos electorales, punto uno. Se le dijo que no, ¿por qué? Porque si bien sí se trata de propaganda gubernamental y la Constitución... Uy, se me fue la consejera electoral Pamela San Martín, ahora retomamos esta comunicación. Vale la pena, sí. ¿Cuál es el punto de partida? Porque quizá lo que hoy decidieron no sea lo que otros quejosos podrían poner sobre la mesa ante el mismo Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Las mañaneras van o no van? ¿Se van a transmitir o no? ¿Son o no son? Publicidad desde el gobierno, publicidad para con el presidente. Te seguimos escuchando, nos decías, consejera, sobre los alcances, digamos, de lo que se pide en esta ocasión, particularmente lo que pide Acción Nacional. Decía que señalaron que ellos decían que era publicidad, propaganda prohibida por la propia Constitución. Lo que se resuelve sí es propaganda, la Constitución sí establece una prohibición de suspender la difusión de propaganda, pero hay una temporalidad específica, que son las campañas electorales. Estas aún no iniciarán hasta el mes de abril. Entonces la decisión podría ser otra, y los precedentes llevan a que se tendrán que suspender la difusión de las conferencias mañaneras, no su realización, la difusión en entidades que tienen proceso electoral, precisamente para preservarlo. Pero ahorita eso no fue lo que fue materia de pronunciamiento por parte de la Comisión, porque ahorita apenas estamos en etapa de precampañas en las contiendas electorales. Por otra parte, se pidió que habían algunas concesionarias que no estaban transmitiendo promocionales de partidos políticos en Coahuila y en Hidalgo por estar transmitiendo las conferencias mañaneras, y obviamente ahí sí se ordenó que se tiene que respetar los tiempos de los partidos políticos, más allá de la difusión que en un libre ejercicio periodístico se lleve de una parte o mayor o menor de las conferencias mañaneras. Claro. O sea, si alguien quiere meter la hora completa de la mañanera o las 2 horas lo puede hacer, pero tendrá que interrumpir para mandar a comerciales y que entren los spots a los que los partidos por ley tienen derecho. Efectivamente no se puede suspender la difusión de los spots de los partidos por la difusión de las conferencias mañaneras. En tercer lugar, se solicitó que se suspendiera en general las conferencias mañaneras, más aún en el marco de los procesos electorales, por considerar que afectaban el principio de imparcialidad al que están obligados todos los servidores públicos, y porque implicaba una promoción personalizada por parte del presidente de la República, que pudiese afectar los comicios en los estados de Coahuila y de Hidalgo. En relación con esto, en un primer momento debe señalarse que el tribunal ha dicho que si bien la figura central del presidente es quien está, quien presenta estas conferencias mañaneras, eso no significa que sea una promoción que sea una promoción personalizada, es decir, que expresamente busque exaltarlo a él. Y es precisamente en este punto donde hubo una diferencia de las consejeras entre quienes integramos el día de hoy la Comisión de Quejas. Hoy yo estuve ahí presente con derecho a voto, y en mayoría decidieron que no se acreditaba que hubiese una violación al principio de imparcialidad. Sin embargo, yo solicité que se devolviera el proyecto porque no venía un análisis pormenorizado de por qué se llegaba a esa conclusión. Es decir, no solamente decir que no se advierte que haya una afectación a la imparcialidad, sino cómo se llevan a cabo, qué es lo que se ha dicho y de qué forma se ha dicho en estas conferencias mañaneras que han estado difundiéndose a lo largo del proceso electoral en estas dos entidades para llegar a esa conclusión. Pero, en conjunto lo que resolvió la Comisión es eso. En este momento no se suspenden. Una cuestión distinta será cuando ya inicien las campañas electorales. Ahora,
Sí queda claro con lo que nos platicas que el ejercicio de las mañaneras, esta conferencia del presidente, es considerado propaganda. Sí es propaganda. Desde el 2019, cuando se solicitó las medidas cautelares en las entidades que estaban en elección, ya muy cerca del inicio de la veda y de la jornada electoral, se determinó que era propaganda gubernamental, con base incluso en precedentes en otros casos. No sé si recuerdas que en el 2010 el presidente Calderón, en época de veda de los procesos electorales que se celebraban ese año, emitió una conferencia de prensa y una cadena nacional. Respecto de los dos ejercicios, el tribunal determinó que se trataba de propaganda gubernamental y como es un periodo en el que la difusión de propaganda está prohibida, entonces se declaró fundado el procedimiento contra el entonces presidente Calderón por la difusión de esa propaganda. En el mismo sentido, cuando en el 2019 se pidió la suspensión de la difusión de las conferencias mañaneras porque podían afectar la equidad en la competencia precisamente por ser propaganda gubernamental, se concedieron las medidas cautelares y al resolver el fondo del procedimiento, el Tribunal Electoral determinó que efectivamente se trata de ejercicio de propaganda gubernamental. Ahora, el precedente no es menor, consejera, estoy platicando con Pamela San Martín, consejera del INE, porque el próximo año 2021 todo el país, prácticamente todo el país, irá a elecciones entre alcaldías, renovación de congresos estatales, gubernaturas. Pues prácticamente podríamos hablar que en época de campaña el presidente va a tener que suspender las mañaneras. Se va a tener que suspender la difusión de las mañaneras, sin duda alguna. Pueden haber ejercicios de información, por supuesto, pero la difusión de las mañaneras, esto ha sido ya un criterio, insisto, que se ha tomado anteriormente respecto de respecto de este ejercicio en particular, es decir, las mañaneras, en el caso de las elecciones de 2019, y ese es el criterio que se adopta a partir de una disposición constitucional expresa. La Constitución establece que durante el periodo de las campañas electorales y hasta que concluya la jornada electoral, deberá suspenderse toda propaganda gubernamental de cualquiera de los poderes en cualquier medio de comunicación social, salvo aquella que tenga que ver con cuestiones de salud, de educación y de protección civil en caso de emergencia. Esto es una disposición constitucional expresa que desde que se ha cumplido y se ha exigido su cumplimiento desde los gobiernos anteriores, desde el gobierno del presidente Calderón, el gobierno del presidente Peña Nieto y ahora en el gobierno del presidente López Obrador. Pues ahí está, clarísimo, más claro ni el agua. Pamela, gracias, muchas gracias, consejera. Gracias a ti, Manuel, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes. La consejera del INE, Pamela San Martín. Se suspenderían entonces las mañaneras del presidente López Obrador el año que entra, cuando haya elecciones, porque todo el país irá a comicios. Este año únicamente será la difusión en el estado de Durango y también en Hidalgo, en donde habrá comicios. Podrá seguir el presidente con sus mañaneras, pero no se transmitirán en esos dos estados. Cruzamos la media ya, la hora con 33, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Hasta